tengo problemas. Entonces, un poquito nos hemos retrasado. Pero ahora vamos a comenzar para terminar esta unidad, la primera unidad, en cuanto a lo que se refiere, lo que es la educación en la colonia. Y la otra vez habíamos visto lo que era la educación en la cultura incaica, ¿no? Ahora vamos a completar esta situación con lo que es la época colonial. Entonces, en la época colonial existe lo que se llama eh, empiezan a llegar los españoles. Entonces ellos son los que van a juzgar a los incas, ¿no? Y sus centros de política y cultural son en Lima, Perú, uno por un lado, y por el otro lado en México, en la Ciudad de México. Entonces, ustedes saben muy bien que los españoles ganan con todo lo que se refiere a lo que es la, el hecho de la que tenían ellos caballos y que tenían armamento. En cambio, en el periodo de los incas no se manejaba, no se conocía todavía ese tipo de armamento, ¿no? De pistolas como son, ¿no? Entonces, una vez que ya la colonia está presente en lo que es eh, en nuestros países, se da la sociedad colonial. ¿Cómo es esta? ¿Cómo se representa la sociedad colonial? Entonces dice que está conformada por lo que son los españoles, los criollos, los mulatos, los negros y los indios. Y estoy tratando de compartir. Oh, a ver. No sé si llegan a ver algo. Estoy compartiendo. Se ve, licenciada. Se ve, Lice. ¿Se ve? Ya. Sí. Muchas gracias. Entonces, como ven ustedes, aquí está lo que son los españoles a la cabeza, con mucho poder económico. Son pocos. Luego están los criollos mestizos. Estos criollos mestizos son aquellos hijos que son procreación de padre español y madre indígena. Entonces ellos son los criollos hijos de españoles. Luego están los mestizos, que son los hijos de españoles e indígenas. Luego están los indígenas, que podríamos decir aquí. Luego están los mulatos, los negros. Los mulatos son hijos de españoles y africanos. Los ambos son hijos de indígenas y africanos. Entonces, de esa manera se ve lo que es las clases sociales en la sociedad colonial. Ellos se basan en lo que la economía está basada en lo que es la minería, más que todo, y en la ganadería. Es la plata de Potosí, más que todo, ¿no? La minería. Ustedes saben muy bien que en ese periodo se descubre lo que es la plata de Potosí. No por nada dicen, ¿no? Que con toda la plata que han extraído de lo que es Potosí, se hubiera podido construir un puente desde Bolivia hasta España, ¿no? Entonces, ha sido inmensa lo que han sacado la plata que han extraído los españoles. Entonces, la cultura en este caso ya era una gran proyección de lo que es la cultura española. Este textito que estoy mostrando aquí es lo que yo les voy a pasar al WhatsApp hoy día terminando esta clase. Con eso acabamos este tema. Les voy a pasar ya. Entonces, la educación, lo que más en este caso nos interesa, es casi absoluto el control. Había ya algo de educación y el control estaba más basado en lo que es la Iglesia Católica. Ya en 1538 se va creando la primera universidad de América Latina, que es en Santo Domingo.
y en 1551 en México, en 1553 en Lima y en 1624 se da el 27 de marzo, se crea la primera universidad, la de San Francisco Javier de Chuquisaca. Entonces, podríamos decir que esta es la Universidad de San Francisco Javier. La educación entonces era exclusiva y elitista. O sea, ¿qué se hablaba de eso? La mujer no debía de ser educada, ¿no? No había igualdad en ese sentido. El control de la educación estaba más en manos de los sacerdotes. ¿Qué se enseñaba en ese tiempo? Se enseñaba religión, latín, música, pintura y artes. Se dice que en la época colonial había 23 universidades. Entonces, la Inquisición en ese tiempo controlaba los libros que se discutían en las universidades. Y en ese tiempo se hablaba de lo que es el escolasticismo. Entonces, uno de estos documentos que se ilustra estaba a cargo de las escuelas que eran sostenidas por el cabildeo y los particulares. Entonces, se puede decir, ¿no? Una de ellas estaba realizado un informe que encuentran de un oidor, don Manuel de Irigoyen, comisionado por el presidente de la Real Audiencia, don Luis Muñoz, debido a las numerosas denuncias de acusaciones que había, ¿no? Por la crueldad de los castigos que hacían los docentes hacia los niños, como del abandono en que se encontraban algunas escuelas y el poco provecho que se sacaba de los alumnos de la enseñanza impartida. Si ven esta imagen, es la letra entra con sangre, dice, ¿no? En ese periodo se manejaba mucho los castigos físicos. Entonces, los profesores, ¿qué hacían? Si observan aquí, hay un profesor que está pegando de las nalgas a un niño con una regla. En ese periodo, ¿qué sucedía? Los sonaban tanto a los niños que sangraban, ¿no? Entonces, como sangraba, hasta tenía heridas. Entonces, ahí en lo que estaba la herida fresca, le echaba con orín. Y ustedes saben que el orín es salado, ¿no? Imagínense cómo le hacía, qué dolor le producía a esa persona ¿cómo se llama? Eso de la, de los golpes que recibía y encima era castigado de esa manera. Entonces, por eso dice, ¿no? La letra entra con sangre a través de los golpes. En ese periodo se manejaba eso. Ahora también la misma educación en la colonia va a presentar las siguientes características. La Compañía de Jesús es la encargada de educar en la colonia. En colegios que son ubicados en la capital y en las provincias, en la mayoría que ingresaba al sistema gubernamental y continuaban su carrera intelectual en la Universidad de San Francisco Javier. ¿Quiénes tienen acceder a esta educación? Solo las clases altas y adineradas, como era la nobleza de los españoles que recibían el privilegio de la educación. Entonces debemos señalar que el pueblo en sí, los indios, los mestizos, recibían una educación, pero era impartida por sus padres, el cual fue prohibido por la iglesia para eliminar esa prédica. La iglesia implantó las clases en las parroquias. Entonces, las escuelas para que se olviden de sus creencias ancestrales y se sometan a nueva religión, un nuevo orden social, un nuevo orden político y económico. O sea, por eso se dice, ¿no? Que cuando llegan los españoles, ellos tratan la cultura, tratan de hacerla desaparecer todas sus creencias, todos los conocimientos que ellos tenían, los que han sido colonizados, para ellos imponer, ¿no? Una nueva religión, un nuevo orden social, nuevo orden político y económico. Las materias que se enseñaban se realizaba sin ninguna preparación, ¿no? Nada establecido. Entonces, no había programa de enseñanza. La educación en ese tiempo no había programa de enseñanza.
Por lo tanto, era muy religiosa. Entonces, ¿por qué? Porque las órdenes religiosas que habían llegado estaban a cargo de esta situación. La enseñanza estaba a cargo de los sacerdotes. Ellos enseñaban cursos de teología, sagradas escrituras. O sea, eso era la educación escolástica. Por eso muchos de los colegios controlaban hasta el contacto de sus escolares con el exterior y las amistades que estaban a la vez que corregían el comportamiento de los jóvenes. También podemos decir que la educación estaba basada en el memorismo, o sea, en la memoria, ya que todas las clases que se daban ahí, se impartían, debían de aprender todo de memoria, sin emitir ninguna palabra ni detalle alguno. O sea, tal cual decía un concepto el docente, el estudiante debería de reproducirlo. Entonces, no dejaban que uno piense por su cuenta, ¿no? También la educación en las mujeres era diferente a la de sus pares masculinos, o sea, en este caso diferente para las mujeres, diferente para los varones. Ahora, sus educadoras les enseñaban a las mujeres a leer y a dominar las labores manuales, a preparar buenos platos, tal vez tocar algún instrumento musical y también deberían de aprender la doctrina cristiana y practicaban las virtudes de castidad, obediencia, laboriosidad y piedad. La idea aquí era que se debía de educar a todas las mujeres, independiente de su posición social que tenga, si era millonaria, si era de la clase media o era indígena. Entonces se les educaba a las mujeres en base a eso, ¿no? La castidad, la obediencia, la piedad y el trabajo. Y sino más bien a los fines del periodo de la colonia, uno de los cambios más importantes es de la actitud de la sociedad frente al sexo femenino, ¿no? Pero para esa época la mujer no podía ser educada de otra manera, solamente se le enseñaba a leer y solamente algunos oficios que le iba a servir en su vida, porque decía, ¿no? La mujer no sirve más que para las reproducciones, por lo tanto era solamente para que se pueda, hasta que se case, ¿no? Ellas eran educadas en casas de recogimiento o beaterios. Dice, si bien el acceso a estos centros era exclusivo para mujeres de familias adineradas, dice, y de renombre, algunas mujeres de familia humilde también ingresan a esas casas, ¿no? De beatas por caridad. Puede ser porque eran viudas o porque eran huérfanas. También se puede observar cómo la educación colonial era elitista y excluyente, y también era enfocada a lo que es la evangelización. Entonces, se puede decir que había un sincretismo cultural durante la colonia. Se van a mezclar tres elementos culturales. Se puede decir que ha sido en tres ámbitos esta mezcla, religioso y espiritual. O sea, ¿qué quiere decir eso? Se va a mezclar lo que es la tradición de la Iglesia Católica con lo que es la cultura indígena. Ahora, en lo culinario, en el otro ámbito, se puede ver que había una mezcla con alimentos traídos desde España, como las carnes, ¿no? Para esa época no había, pues no existían las vacas en el periodo que antes de que lleguen ellos. No existían las vacas, solamente existían llamas, las alpacas, las vicuñas. Ellos traen lo que es la vaca, ellos traen lo que es la oveja. También ellos traen eh, otros alimentos, ¿no? Entonces hay una mezcla de alimentos que son traídos de allá y carnes también. Entonces, en cambio, aquí teníamos nuestra propia alimentación y se mezcla, por eso hay un sincretismo cultural, ¿no? Con lo culinario que dice. Ahora también hay costumbres cotidianas, es que ha sido una mezcla en el idioma, ¿no? O sea, las palabras españolas y los indígenas, los juegos, las actividades de esparcimiento, así como dice, entre otros, ¿no? Entonces, existe una mezcla en esos ámbitos. El rol de la parte femenina
le da a las clases sociales le dan nuevos roles a la mujer, porque la mujer existe la mujer aristócrata, la mujer mestiza, la mujer indígena, la mujer esclava, la mujer religiosa. Entonces, la mujer aristócrata, ¿qué hacía? Se casaba antes de los 20 años y vivían del dinero que sus esposos le otorgaban y tal vez la administración de algunas tiendas que tenían, ¿no? La mujer mestiza, en cambio, era variado, ¿no? Lo que se casaban eran unas las madres solteras y las que trabajaban en el servicio doméstico. Ahora, la mujer indígena, algunas formaban su familia con mestizos o españoles. Entonces, ellas algunas mantenían Sí, sus muy bien, tradiciones. ahorita. Había Y más también la allá, mujer esclava. Entonces, antes hubiéramos de bajar, alguien pero está ahorita. Sí, con su micrófono abierto. Por favor, cierren sus micrófonos. Y la mujer religiosa, ¿no? Que era una de las que, os digo, la mujer esclava, donde ellas eran víctimas de malos tratos, por lo que algunas tomaban la decisión de tener pocos hijos para que no sufran la misma esclavitud. Y también existía la mujer religiosa, que no podían optar, ellas eran las que optaban a una educación y debían pagar un dote para entrar a un convento. Entonces, esos roles femeninos había, ¿no? La mujer aristocrática, la mestiza, la indígena, la esclava y también la mujer religiosa. Ahora, el rol de la familia. La familia era la base de la sociedad colonial. Existían muchas familias, ¿no? Eran abundantes las familias, los padres que tenían varios hijos y las familias que convivían en un mismo lugar. El padre era el jefe siempre del hogar, la madre administraba los dineros de la casa, además de mantener el orden y cuidar a los niños. Los hijos no podían casarse sin la autorización de sus padres y los padres debían de pagar una dote al novio al casarse. Entonces el matrimonio era la base fundamental de una familia. Y los niños que nacían fuera de un matrimonio se les llamaban huachos. Los sectores populares generalmente no se casaban. Y los oficios también eran más importantes. Uno de los oficios más importantes era el de ser comerciante ambulante. El otro era de aguateros, el que reparte agua. El brevero que vende brevas. El velero que vendía velas. El lechero, el que vende leches. Y el heladero, el que vendía helados. Entonces, gracias a todo el crecimiento que se daba, se destacaron varios oficios de carácter artesanal. Por ejemplo, había zapateros, los albañiles, carpinteros, herreros, sastres, los barberos, ¿no? Eh, mm, También había mucho, ¿no? Esos barberos que afeitaban a los varones y también sacaban los dientes, ¿no? Dientes que estaban mal. Entonces, había también lugares de esparcimiento, era la plaza de armas, ¿no? Donde se reunían todas, el único lugar donde estaban reunidas todas las clases sociales. Entonces también había las viviendas que eran de tipos aristocráticos y populares, ¿no? Y donde vivían los españoles, más que todo, que se les decía la aristocracia. Y también donde tenían casi generalmente una manzana completa ocupaban los aristócratas en un piso que tenían, ¿no? Entonces, a ver, también la vivienda popular, eran como unos ranchitos pequeños de un solo piso y era de material ligero y eran casitas más sencillas. Ahora la vestimenta, también en esa época de la colonia, la vestimenta femenina, más que todo entre la clase y otro, variaba mucho. Las que eran de aristocráticas usaban telas caras. La aristócrata, podríamos decir que usaba zapatos. Entonces, en el sector popular no usaban zapatos. Algunas veces se les veía con ojotas.
La aristocrática usaba trajes pomposos y llamativos. En cambio, del sector popular usaban ropas muy sencillas. Comían solo 3 veces al día, ¿no? Y el alimento más importante en la colonia era el pan. En esa época también se implementan juegos, ¿no? Por ejemplo, el trompo, la rayuela, el palo encebado, las rifas, también los aristócratas jugaban en principio, ¿no? El lujo de poder jugar naipes, ¿no? En sectores especiales. Entonces los españoles se dan el trabajo de confeccionar los naipes. Y después esto se va incrementando en los barrios más populares, ¿no? Entonces, también en la parte de los estudios, podríamos decir, la estructura de los estudios se dividía en primeras letras y en estudios mayores. La división entre estas eran flexibles y dependía mucho de lo que es la habilidad del estudiante. Entonces no existía una correspondencia clara entre la edad del estudiante y su nivel de aprendizaje. No es como ahora, ¿no? ¿En qué edad está, digamos, en educación regular? A los tantos años ya tendría que estar en segundo, en tercero, ¿no? Porque se ve por eso, ¿no? En cambio, en la época de la colonia era, no había la edad del estudiante y su nivel de aprendizaje no estaba tan bien establecido como ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque la diferencia radicaba en la especialidad de sus estudios, conforme avanzaba la edad y el estudiante, ¿no? Los colegios reconocidos a los que ingresaban la aristocracia era el equivalente moderno de las academias, ¿no? De preparación preuniversitaria. En estos colegios se elegía el tipo de estudiantes, ¿no? Que van a seguir también los estudios que van a seguir. Ellos podían elegir filosofía, letras, teología. Ahora las carreras eran pocas, pero tenía una fuerte base humanista para luego especializarse a través de debates o exámenes orales públicos. Esto con la finalidad de demostrar lo aprendido por sus maestros, quienes generalmente eran sacerdotes o novicios. Entonces, las primeras letras se divide, en este caso, a través de las escuelas conventuales, las parroquias y las escuelas misionarias, que enseñaban castellano, lectura, cantar. También se les enseñaba las operaciones básicas de la aritmética, la escritura. Entonces, todo esto lo podían realizar con un tutor particular o en alguna escuela conventual. Y al concluir toda esta etapa de las primeras letras, podían iniciar los estudios menores. Lo que en los estudios menores se daba en el aprendizaje del latín. Entonces, en ese tiempo, el latín era el lenguaje universal del conocimiento. Lo que puede hoy decir, ¿no? Lenguaje universal del conocimiento, donde tú mires, es el inglés ahora. En ese tiempo era el latín. Entonces, para la enseñanza del latín, el texto más usado era la gramática latina de Nebrija. Entonces, también los estudiantes debían leer a Cicerón, Horacio, Virgilio, etc. Ahora también se estudiaba la realidad del país. Esto para divulgar un mejor conocimiento del país, hasta entonces olvidado, siendo el resultado de estos estudios el nacimiento de ideas emancipadores y de independencia. Cuando ya se estudia la realidad del país, ya la gente se va dando cuenta, entonces ya empiezan esas ideas de independencia, ¿no? Ahora, en toda escuela los sacerdotes se preocupan porque los hijos de los españoles dejasen la baja cultura y se nutran de la enseñanza del idioma español. También los cálculos matemáticos, para el comercio, eso fueron muy importante, y las ciencias, por ejemplo, la ingeniería, para explotar las riquezas del país donde vivía. Ahora, los estudios más avanzados en ese periodo solo se recibía en Lima, Perú, y los encargados de esa educación en el virreinato fueron las autoridades eclesiásticas a través de las órdenes religiosas, los sacerdotes. Entonces, todo hablando en conclusión, se puede ver que se establecen tres diferencias entre la educación actual y la colonia. Se puede mencionar lo siguiente. La metodología era memorística.
tal cual había dicho el docente, tenía que repetirse. No podías olvidarte ni una palabra, con el fin de aprender conceptos para la memoria. Segundo, prioridad a la formación humanística por encima de la formación de ciencias exactas. Y tercero, era absoluta orientación religiosa de los estudios. Ahora, los estudios mayores. Hay dos tipos de instituciones, ¿no? Universidades y colegios reales. También los colegios mayores, los otros eran los colegios menores. Ahora ya pues, terminan eso y pasan a los colegios mayores. Para para entender mejor en nuestros colegios reales, el estudiante tenía que vivir interno, eran internados. Se impartía los mismos cursos que se dictaban en las universidades, ¿no? Por ejemplo, en San Francisco Javier, ya que se cumplía una suerte de función auxiliar en determinadas universidades. Y si querían dar el examen académico, bachiller o de maestro o de doctor, debía rendir examen en esa universidad, en este caso en la San Francisco Javier. Ahora, ¿qué es la escolástica? Podemos decir es un movimiento teológico que intenta utilizar la filosofía greco-latina clásica para comprender la revelación de la religiosa del cristianismo. Y la educación ha sido un instrumento de dominación porque carecía de un claro propósito de para qué se va a educar. Un conocimiento científico basado en la naturaleza misma del educando, de cómo puede lograr los objetivos educativos. Un método educativo fundado en este conocimiento, que va a permitir al educador guiar al educando al logro de los objetivos. Una concepción objetiva de las experiencias educativas del conocimiento y su organización, que el educador debería de suscitar en el educando. Dice, ¿no? En ese periodo debería de, en manos de la, ¿cómo se llama? De los educandos estaba lo que es la escolástica, ¿no? En ese tiempo ese movimiento que se daba, es en base a eso lo que se trabajaba. Entonces, podríamos decir que se trataba un poquito de lo que es de trabajar en ese periodo, más que todo en lo que es tratar de las clases altas sean las más beneficiadas, las que lleguen a lo que son los estudios mayores, ¿no? Entonces, eran pocos, no todos los que eran incluso de la clase alta era la que podía acudir, acceder a esta educación de lo que son los estudios mayores, ¿no? Los estudios mayores se refiere a lo que ya son las universidades. Entonces, como verán, la creación de las universidades, en este caso, antes de que Bolivia nace a la independencia en 1825, es ya San Francisco Javier había sido creada en 1625. O sea, 200 años después recién se logra la independencia en nuestro país. Entonces, en 1624, incluso 201 años después de la creación de la Universidad de San Francisco Javier, es que se crea nuestro país, logra la independencia. Como verán aquí, es bien importante, ¿no? En América Latina, en Santo Domingo, se crea la primera universidad, que es en 1538. Y en 1551 en México, en Lima, en 1551 en México. Y en 1553 en Lima, Perú. Ya después, un siglo después, se crea en Bolivia, en 1624. Entonces, como verán, es la estructura de los estudios en la época colonial se da a través de las primeras letras, los estudios menores, luego lo que son los estudios mayores, ¿no? Con esto estaríamos terminando el primer tema de la primera unidad en cuanto a lo que se refiere esta unidad de del tema asignado. Entonces, ahora para el primer parcial
tendrían que leer. Ahora voy a pasar ya hemos terminado. Todo este documento yo lo voy a pasar a lo que es el WhatsApp. Ustedes pueden leer a través de eso, porque aquí está incluso todo lo que habíamos llevado, ¿no? Acerca de la educación en el periodo de los incas, los quipus, todo lo que es la educación en el Incario, ¿no ve? En los incas cómo estaban lo que es de Tiwanaku también, un resumen aquí tenemos. También las primeras culturas precolombinas, los urus, los chipayas, la cultura chiripa, las primeras culturas aldeanas. Entonces es la unidad uno, ¿no? La educación en el periodo prehispánico. Entonces todo esto lo voy a pasar al WhatsApp en cuanto termine la clase. No sé si hasta aquí hay alguna duda acerca de este tema. Tienen la palabra. Mientras nos queda 5 minutos, no sé si vamos a ingresar a otro Zoom o podríamos ya por lo menos para la participación, para la asistencia, podrían colocar en el chat presente, por favor. No sé si alguien tiene la palabra, quiere hablar. De todas maneras, les invito a que puedan, ¿cómo se llama? Puedan participar el día jueves de la Kermés, que es solidaria, por favor. Entonces, con algunos de sus compañeros, compañeras, estamos, a mí me ha tocado hacer platos de lechón. Entonces, algunas de sus compañeras me están colaborando. Mañana vamos a ir a lo que es a comprar y preparar. El día jueves tengo que hacer coser y llevar eso a la kermés. Si alguno de los varones tiene tiempito el día jueves, por favor quisiera que me ayude para poder cargar la carne, ¿no? Las cosas. Un poco pesado seguramente va a ser. Por favor, si alguien quiere colaborar, me escribe a mi WhatsApp personal. Y de alguna manera eso va a ayudar a lo que es esta kermés, ¿no? Que es solidaria. Y los demás, por favor, no se olviden anotar presente en el chat. Y no sé si tal vez tienen alguna duda. Licenciada, una pregunta. Muy buenas tardes. Dígame, ¿Qué es el Classroom? perdón, no le escucho bien. Licenciada, quería saber si ya creó el grupo de Classroom. Sí, estoy creando, o sea, lo que estoy haciendo es, si bien les he mandado para que llenen un formulario, es para ver que los estudiantes que realmente están en el paralelo se puedan inscribir, porque he tenido malas experiencias, o sea, siempre estaba gente que no era del curso, ¿no? Entonces, por eso ahora estoy tratando de un poquito limitar esa situación. Entonces, voy a crear eso y también ahí en el Classroom voy a mandar el material que se va a llevar en la materia. Pero por WhatsApp también les voy a mandar las unidades temáticas porque por ahí tal vez no pueden ingresar, ¿no? Pero se está creando el grupo de Classroom para la materia de historia. No se preocupe. Muchas gracias, licenciada. De Muchas nada. gracias, licenciada. De nada. Por favor, no se olviden poner presente. Solamente es poner presente, ¿no? Y con eso yo les voy a... Y el examen sería el día, tomen nota, por favor. Hoy día estamos a 12 de, ¿qué es? A 13 de abril. El primer parcial sería el martes 20 de abril. Por favor, anótense. Martes 20 de abril, nuestro primer parcial. Entonces, no va a estar tan difícil tampoco. No solamente es que le echen unas 2 leíditas, por lo menos al texto que les voy a mandar. En base a ese texto, voy a sacar las preguntas. Y va a ser mediante ese formulario Google
que ustedes van a llenar, las preguntas van a ser cerradas, ¿ya? No se van a preocupar mucho. Entonces, Gracias. buenas tardes, dígame. Hola. Un segundito.